El periodo conservador. ¿Qué ideologías tenían para ese entonces? La inestabilidad interna experimentada en Chile durante los años que siguieron a la independencia no pudo resolverse dentro del marco institucional. A partir de ese entonces, se inició en Chile un periodo de 3 décadas marcadas por la hegemonía conservadora. Estos lograron dotar de una sólida organización al país y acabar definitivamente con la crisis interna mediante la implementación de un modelo autoritario. Los ideales conservadores estaban influenciados por Diego Portales. ¿Quién fue Diego Portales? Fue un político chileno, comerciante y ministro de Estado que venía de una familia de la aristocracia chilena. Fue una de las figuras fundamentales de la consolidación del Estado de Chile. Diego Portales liberó políticamente las fuerzas conservadoras en la Guerra Civil de 1829 hasta 1830 y tras rehusar la presidencia del país, fue ministro del Interior. Impulsó y colaboró con el gobierno de José Joaquín Prieto. Portales se ligó a los principales sectores políticos y comenzó a definir una opinión política. Más tarde, la Constitución de 1833 recogería estos principios, creando así el denominado orden portaliano. Algunos de sus principios se basaban en: la base de cualquier sistema político debe ser el orden. Una sociedad como la chilena, en la que había un pequeño grupo dirigente y grandes masas de población poco instruida, no estaba preparada para el gobierno democrático. Mientras no existiera una institucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, lo más conveniente era imponer una autoridad fuerte. La autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio público y sin ánimo de personalizar las funciones de Estado. Algunos de sus principios se basaban en: la base de cualquier sistema político debe ser el orden. Una sociedad como la chilena, en la que había un pequeño grupo dirigente y grandes masas de población poco instruida, no estaba preparada para el gobierno democrático. Mientras no existiera una institucionalidad sólida y una cultura cívica bien cimentada, lo más conveniente era imponer una autoridad fuerte. La autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio público y sin ánimo de personalizar las funciones de Estado. Constitución de 1833. La base de cualquier sistema político debe ser el orden, dijo Diego Portales, ideales que se promovieron en el momento de que se redactara la Constitución. Surgió tras el triunfo conservador, promulgado el 25 de mayo. Con esta nueva carta redactada por el liberal Manuel José Gandarillas y el conservador Mario Egaña, se estructura el Estado según las necesidades de la realidad social y otorga un periodo de estabilidad importante para el desarrollo del país. Presidente de la República. Era elegido a través de sufragio censitario e indirecto. Duraba 5 años en el cargo y podía ser reelecto por un segundo periodo inmediato. Para tener el cargo de presidente, debía de haber nacido en el territorio chileno y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. A lo largo de este periodo existen 3 presidentes: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, cada uno de estos durando 10 años en el poder. José Joaquín Prieto, de 1831 hasta 1841, terminó con el bandidaje rural, fundó con la Escuela de Medicina, Farmacia y Obstetricia, descubrió la mina de plata de Chañarcillo y promulgó la Constitución de 1833. Manuel Bulnes, de 1841 a 1851. En su gobierno organizó la colonización de Estrecho de Magallanes, creó escuelas militares de arte y oficios y la Universidad de Chile. También generó un gran desarrollo económico, permitiendo la explotación de plata, trigo y cobre, principalmente en Inglaterra. Manuel Montt, 1551 hasta 1861. Su gobierno comenzó con una revolución y conflicto de las provincias de Concepción y La Serena por la supremacía de Santiago. También construyó puentes, ferrocarriles y promovió la educación. Poderes del Estado. Los cargos necesarios se dividían en 2 poderes que perdurarán a lo largo de la historia de Chile: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, nombra a sus colaboradores, jueces, dicta estado de excepción y dispone del derecho a voto. En cambio, el Poder Legislativo, compuesto por un órgano bicameral de senadores y diputados,
Legisla, fiscaliza, aprueba o rechaza leyes periódicas. La economía en el periodo conservador. Se preocuparon mucho para que la economía creciera, se desarrollara y tuviera una estabilidad para el país, formando así una economía liberal. Hubo grandes libertades en plano económico para la exportación de productos de Chile hacia Australia y California, principalmente debido a que estos lugares necesitaban de sustento. También hubo un gran desarrollo en la minería. Gracias a cuando se comenzó a explotar la zona norte, se dieron cuenta de que había una gran potencia para la exportación de plata, pero el trigo siguió siendo el principal producto exportado en el exterior. Y nuestra macro pregunta: ¿cómo se organiza un país? Los ideales de Diego Portales fueron fundamentales al momento de organizar la nación. Portales decía que Chile necesita un gobierno de tipo autoritario, antes de llegar a una república democrática. Esta idea se promulga al momento de redactar la Constitución de 1833, conocida como la Solución Portaliana. Esta consistía en 1. Ideal del orden, creación de guardia cívica. 2. Autoritarismo, ejercido por el Ejecutivo y Provisorio. 3. Fin del personalismo. Funcionarios públicos serían ejemplares y no abusarían de sus cargos. 4. Subordinación de las Fuerzas Armadas, actuar en representación del Estado. 5. Rol pedagógico del Estado, generar en la ciudadanía una cultura cívica que potenciara el patriotismo. En este escenario, los conservadores se propusieron los siguientes objetivos. 1. Restablecer el orden interno, creación de una nueva institucionalidad, sometimiento a la oposición liberal. 2. Estabilizar la economía, ministro de Hacienda, reducción de los puestos de ejército y administración pública, pago de la deuda externa y la reformulación de la ley de aduanas. 3. Consolidar la soberanía nacional sobre el territorio, posesión de Estrecho de Magallanes, colonización de Yanquihue, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.